buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Encantada, como ya sabéis que me gusta muchísimo hablar de mi país, de las mujeres especialmente de mi país. Y muchísimas gracias, Ana y Miguel Ángel, por haberme traído y por ese precioso viaje que hemos hecho hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, el título de mi conferencia es La fuerza en movimiento. Y mira el tiempo, por favor. Gracias. La fuerza en movimiento. ¿Por qué he escogido este título? Es porque creo que la mujer es la fuerza y estamos hablando de la migración, que es el movimiento. Entonces, la fuerza en movimiento, que allá donde vamos, llevamos nuestra fuerza. Es un tema que me apasiona y les voy a hablar de las siguientes... La flecha de abajo. No. Ayer lo estuvimos haciendo con esto y había problema. Uy, no, pero ha sido demasiado. Ahí. ¿Y desde ahí no? puedes? No. Sí. Ahora sí. Bien, pues perdonen Muy bien, pues ese sería más o menos de lo que voy a hablar. Voy a dar una pequeña introducción a mi tema. Luego voy a clasificar las migraciones. Voy a hablar sobre las causas de la migración en el caso concreto de las mujeres indias. Explicaré un poquito los contextos de la migración en el contexto nacional y el contexto internacional y luego pues daré mi conclusión. Muy bien, desde tiempo inmemorial la mujer ha sido la fuerza en movimiento, un movimiento empujado por las circunstancias y por la valentía. Me gusta hablar sobre este tema, la valentía de cada una de ellas. Mujeres que eran y son esposas, madres, solteras, viudas, amantes, guerreras y sobre todo luchadoras, que llevan su espíritu allá donde van. La India es un país tradicionalmente acostumbrado a las migraciones. Las invasiones de persas, turcos, árabes, griegos, ingleses, etc., han dado lugar a un movimiento sin fin de gente a lo largo y ancho del país, especialmente en el norte. Me imagino... Sí. Pues me imagino que conocen ustedes un poco la India. Para los que no lo conocen quizá, pues en la zona esta de arriba del todo es donde más movimiento de mujeres hay. Ya luego les explicaré más en detalle, pero me gustaría que tengan ese mapa en mente a la hora de relacionarlo con lo que yo estoy diciendo. Las migraciones se pueden clasificar en 4 grandes grupos. En función de las distancias, diríamos que sería en función de la distancia interior, que serían los nacionales, o la distancia exterior, que serían las internacionales. Dentro de los nacionales lo podemos clasificar incluso más en 4, es decir, campo-ciudad, de ciudad al campo, de ciudad a ciudad o de campo a campo. Y en el exterior lo que sería el continental, lo que es en la masa asiática, y también intercontinental. Luego vendría en función de las causas. ¿Qué causas son? Pues las causas son voluntarias, que son económicas en este caso, puede ser por trabajo, o sociales, que en la gran mayoría de los casos son por matrimonio. Luego está por razones involuntarias. Involuntarias suelen ser los refugiados, el tráfico de humanos, que desgraciadamente últimamente estamos viendo demasiados casos, ¿no? De ambos, de refugiados y de tráfico de humanos. Bien. ¿Cuáles son las causas de la migración? Pues
En el caso de la India, hay unos factores de atracción que llamamos pull factors, que nos atraen, ¿no? A grandes rasgos son el matrimonio, aquí, la típica boda india, por razones de trabajo, también por razones de estudio o por razones de adopción, que aquí tenemos muchísimos casos, pero es una atracción, ¿no? Para migrar, que también hay movimiento. Y también por motivos religiosos, que muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero las monjas hindúes, jainíes, los sadúes, se mueven de un lado a otro y eso también da lugar a la migración. Luego hablemos, por ejemplo, de los factores de expulsión. Las expulsión, lo que en inglés llamamos push factors, los que expulsan, por ejemplo, la violencia y la discriminación. Muchísimas veces la violencia es por casta, por religión, por motivos personales también, pero normalmente se ve mucho en los matrimonios entre castas, entre los hindúes, que da lugar a esa discriminación. Por la política, por los refugiados, ¿no? Que se tienen que ir de un lugar a otro, una provincia a otra, un país a otro. También los desastres naturales, las causas climáticas que dan lugar a migraciones masivas, las inundaciones que en Kerala, por ejemplo, en la zona de Kerala, si recuerdan el mapa de la India, el sur, la costa oeste, que por cierto es mi provincia, lleva 3 años seguidos con inundaciones muy, muy fuertes, muy dramáticas y que ha dado lugar a una migración tremenda. Hay también ciudades enteras abandonadas por falta de agua. Eso es una cosa muy poco conocida, últimamente no pasa, lógicamente, pero hay ciudades enteras, por ejemplo, en Agra, cerca de Agra, donde está el Taj Mahal, hay una ciudad entera que se llama Fatehpur Sikri, que lo construyeron, que es espléndida, que sigue ahí, que los turistas vamos ahí a verlo, pero no lo pudieron habitar por falta de agua, no llegaba agua, lo tuvieron que abandonar. Entonces, que también dio lugar a esa migración. Desgraciadamente, otro factor grande es el secuestro o el tráfico de blancas, que luego hablaré sobre este tema. Bien. Los motivos religiosos que muchas veces empujan, ahí podemos hablar, por ejemplo, de los rice Christians, los cristianos de arroz. ¿Qué es este fenómeno? Antiguamente, los misioneros iban ahí y a los más pobres de los pobres les ofrecían arroz, porque eran tan pobres, no tenían ni comida, y se convertían al cristianismo. Esto ha pasado regularmente hasta hace muy poco en la India y a mí me chocó muchísimo porque yo no sabía que esto... yo les hablo de hace unos 15 años, más o menos 20 años, fui de excursión a Toledo. En Toledo está la catedral donde está enterrado el Greco. Bien, pues estábamos como cualquier otro turista viendo la exposición cuando nos dimos cuenta que había monjas, lo llevaban unas monjas de clausura y una de ellas me viene y se me agarra y me dice, ¿eres de Kerala? Y eso me chocó muchísimo porque en vez de preguntarme si era India, me preguntan si era de Kerala. Y dije, pues sí, bueno, el revuelo que causó eso. Cerraron el museo que tenían, cerraron todo, estábamos mi marido y yo dentro con las monjas y vinieron unas monjas de clausura que no hablaban ningún otro idioma que el de Kerala, Malayalam. Y dicen que les habían traído desde la India muy pobres, muy, muy pobres, porque les faltaba vocación en España. Entonces les habían traído, fíjense la migración, les habían traído desde ahí para poder poblar ese convento y que no hablaban nada de castellano, no sabían pedir si les dolía el estómago, o sea, imagínense el tema. Bueno, pues tocándome,
acariciándome, hablándome. Bueno, aquello fue un espectáculo, pero quiero decir que ese movimiento silencioso también existe y muchas veces pensamos en esas grandes fotos que tenemos de mujeres que se mueven de un sitio a otro y las condiciones que tienen, pero no otras causas, ¿no? Que también existen. Pues esa es una de las causas que había. Bien, la proporción de las indias, según lo que he estudiado, que viven fuera de su región natal es más de la mitad. Más de la mitad de las mujeres que viven donde viven están fuera de su sitio de origen. ¿Eso qué es lo que conlleva? Un aprendizaje de otras lenguas, porque ya saben ustedes que hablan muchísimas lenguas en la India. Entonces, si yo soy del sur y me voy al norte, no es necesario que sepa ese idioma, lo tengo que aprender. Tengo que adaptarme a otro tipo de alimentación, otro tipo de hábitos, de costumbres que no son las mías. Tengo que adaptar, hacer saber a los lugareños de ese lugar que mis intenciones son buenas, que yo soy también parte de ellos. O sea, la aceptación de los lugareños a esa forastera que ha llegado de otro sitio, ese forastero, pues también hay que tenerlo en cuenta. Entonces son muchísimos muros que hay que trepar, ¿no? Cuando migras. Bien, los contextos en los que migramos, las mujeres en general son tres grandes: matrimonio, dentro del matrimonio o fuera. Yo he puesto como mujeres solas no solo solteras. Mujeres solas no quiero decir solteras, sino solas que pueden ser divorciadas, que pueden ser viudas, que pueden ser separadas, que pueden ser mujeres que solteras también, por supuesto, los que van para estudiar, etcétera, ¿no? Otro contexto gran contexto es el trabajo. El trabajo puede ser formal, informal, también hay tráfico de mano de obra, como ya ven, que lo he clasificado aparte. El tráfico lo distribuyo entre tráfico de mano de obra o tráfico de novias. Ahora les voy a explicar el contexto de lo que hablo. Vamos a la migración por matrimonio. En la migración por matrimonio les voy a contar una historia de una chica que se llama Asha. Bien, he cambiado los nombres por privacidad. Asha, desde que era muy pequeña, le han dicho que su futuro está en la casa de su marido. Le han educado hablándole de esto. Asha, cuando tiene 13, 14, 15 años, sus padres empiezan a buscarle un marido. Sus padres les preocupa, y en la zona norte de la India, por ejemplo, que les importa mucho la dote, que es muy importante, desde que ha nacido y han visto que es una niña, pues tienen que acumular la dote. Yo creo que no es un tema nuevo para muchos de ustedes, pero aún así me gustaría comentar, ¿no?, sobre este tema. Esta chica consigue a través de, bueno, antiguamente eran en periódicos donde venían anuncios, donde los padres ponen el anuncio sobre la edad, de la belleza de su hija, ¿no?, de decir, o de los... la cualificación educativa que tiene, ¿no?, de su hija, y además que es blanca, que no es oscura, que es un factor muy importante entre las mujeres indias, ¿no?, que queremos ser blancas. Entonces, consiguen la casa de un chico. Antiguamente también había gente que se dedicaban a eso, iban de casa en casa, de casta en casta, de lugar en lugar, juntando a las familias. Ahora ya es todo más tecnológicamente más avanzado y ahora es Internet que hace esa función. Bien, pues ya tiene la familia del chico, vienen a verla, y esa foto que he puesto aquí es
de la astrología. Tienen que llamar al astrólogo y ver que el horóscopo coincide, que las estrellas coinciden, para que esa muchacha y ese muchacho que todavía no se han visto, que se pueden casar. Bien, pues ya están de acuerdo todos, llega el momento del niño que viene, del hombre que viene con sus familiares, normalmente los parientes masculinos, no femeninos, vienen a casa de la novia a verla. La acción de verla, ¿qué es? A ella le ponen el gungat, que es el sari, que es de la etapa casi hasta aquí, hasta la nariz, y ella viene con una bandeja que nos entrenan para eso, para caminar con la bandeja llena de tazas de té y café, que no se caiga ni una sola gota, o refrescos. Y entonces llega el novio y están sentados, y entonces llega la novia con la bandeja, sirve el té, y mientras tanto todo el mundo le mira, le ve. Ella no puede levantar los ojos, tiene que estar atenta a su labor. Se aparta y entonces le dicen: niña, venga, canta esa canción que te ha enseñado tu profe de canto. Eso es para decir no que ella sabe cantar, sino que tiene voz y que está bien. Después de esa ceremonia, pues imagínense que ya están de acuerdo, que les ha gustado la niña. Ella todavía no le ha visto al chico y hasta el día de la boda no se ven. Y fíjense los ritos que hacen. Aquí he elegido entre los miles de ritos que hay, una que es esta, que se llama Cañadán. Si ustedes ven, es la mano del novio, la mano de la novia, y este es el padre, aquí, y este es el sacerdote que echa agua sagrada, y este es el padre que le está entregando a la niña. Entregando literalmente, quiere decir, hasta entonces era la propiedad de su padre y ahora se pasa a ser la propiedad de su marido. Es un traspaso real, un contrato real que pasa. Otra de las ceremonias que a mí que debería estar ya abolido es esta. Esta ceremonia se llama Dasi Prata. Dasi Prata significa que esta mujer se entrega en cuerpo y alma a su marido, ya, para siempre. Dasi significa esclava. Entonces se está entregando como una esclava. Hoy en día las novias no entienden el significado de esa costumbre, pero lo siguen haciendo. Esta foto en concreto es de Bengala, del este, donde todavía, en la zona de Calcuta, donde todavía lo practican. Bien, también están las ceremonias de Vidai. Esta foto es de Vidai, donde el padre se despide ya para siempre de su hija. Imagínense todo eso en el contexto de la migración. A la mujer le están mandando de viaje para siempre, ya no hay vuelta atrás. Y antiguamente les llevaban en una especie de palanquín, les llevaban de un sitio a otro. Ahora ya, por supuesto, son coches o trenes o aviones, ¿no? Incluso. Bien. La migración en este caso puede ser local o puede ser interestatal. Claro, cuanto más lejos se va la novia, menos posibilidad hay de vuelta. ¿Cuándo vuelven las mujeres a casa? Fíjense, aquí hay otra costumbre donde la mujer está embarazada, suele volver a casa cuando está embarazada, a su casa. Es una ceremonia muy bonita donde le llenan el regazo de los regalos, de oro, de cosas, para que dé a luz a un varón. Estamos otra vez igual, porque no quieren a las niñas. Bien, también regresan al hogar de los padres en caso de viudez o de matrimonio fallido. Estos casos suelen ser bastante pocos, porque una vez la mujer se va, se va. En la vuelta, ahora sí se están viendo muchísimos casos
de progreso, ¿no? De vuelta a casa, obviamente vuelven, incluso hay viudas que se casan otra vez, pero despacio, no va deprisa. Bien, cuando la mujer se casa y se va a su casa marital en otra ciudad, tiene dos labores principales. Sería la labor reproductiva, donde cocina, limpia, cuida y procrea para la familia, obviamente sin sueldo, y el trabajo formal o informal, trabaja en una fábrica o trabaja en la industria de servicios. En todos estos casos emigra con... Perdón. No, tranquila. No, emigra con su marido. Si el marido encuentra un trabajo nuevo, pues emigra con él y vuelve a empezar con sus... para poder contribuir hacia la economía familiar, pues tiene que trabajar o bien en el campo, en la ciudad o en un trabajo informal, como es el trabajo doméstico. En los trabajos domésticos puede haber una coerción hacia los servicios sexuales hacia el empleador. Eso es un caso muy recurrente, que volveré a ello más adelante. Bien, vuelve a su casa. ¿En qué casos vuelve? Pues cuando fallece su marido, después de un divorcio, incompatibilidad, de separación o, como he dicho antes, para dar a luz. Bien. Según el... Bien, perdón. Antes he comentado el tema de las mujeres solas, ¿no? Solteras o viudas o divorciadas. Bien, las mujeres, esto me recuerda mucho de mi caso particular, que ya luego les hablaré, o me preguntan ustedes si no tenemos, si he pasado el tiempo. Las mujeres solteras muchas veces dejan su lugar de origen porque les han engañado o les han prometido amor o les han prometido trabajo, entonces se van. Falla esa combinación y entonces se quedan solas. Se quedan solas en la ciudad y si tienen un nivel social suficientemente alto o nivel educativo suficientemente alto, pues pueden buscar un trabajo y sobrevivir. Pero si no, tiene que volver a su casa natal con la vergüenza que eso le acompaña, ¿no? Esa es no solo para ella, sino para su familia. Entonces, también, si tiene suerte, pues vuelve a su casa para la siembra o para la cosecha y vuelve a la ciudad. Entonces, está contribuyendo a ambas economías, ¿no? Se vuelve como una economía circular. O bien pierde su trabajo o le acosan, no puede seguir ahí, pues vuelve a su casa. O si es soltera, vuelve a su casa para casarse. ¿Por qué? Ya no pueden aguantar más los padres porque ya mi hija lleva muchos años fuera, sola, es una vergüenza, pues le casamos, con lo cual vuelve a su casa. Efectivamente es otra vez una cosa circular. También mujeres que viajan o salen de su casa natal es por transgredir las normas de la sociedad, normas de casta, normas de mujeres que no han tenido hijos, por ejemplo, mujeres que han tenido relaciones extramatrimoniales y les han pillado, entonces pues no pueden quedarse ahí, se tienen que ir. No se va el hombre, se va la mujer. Otra vez. También migran niñas trabajadoras. En la India, muchísimas niñas menores de 14 años, solteras, sin casarse, se van de sus casas para trabajar fuera. Eso me lleva a mi siguiente punto por trabajo. Vuelvo al mapa de la India para indicarles de qué región a qué región van. Pues miren, normalmente las dos grandes ciudades son Mumbai, que está aquí, y Nueva Delhi, que está aquí.
Calcuta, que está aquí, y Chennai, que es el sur, la capital más grande, que está aquí. Normalmente, las mujeres para el trabajo doméstico van de aquí, de Tamil Nadu, hasta Delhi o hasta Mumbai. Y para el resto del tipo de trabajos, construcción, carreteras, etcétera, van de esta zona, Bihar, Uttar Pradesh, etcétera, hacia Delhi o hacia Mumbai. Mumbai es la zona, por ser climáticamente mejor, porque la India en Nueva Delhi hace mucho frío y mucho calor, en Mumbai es como más igual durante todo el año, pues hay más cantidad de mujeres que van ahí. También suelen ir muchas veces aquí, al Punjab, que es la zona más verde que hay en la India, donde hay muchísimo trabajo de agricultura. Entonces, como aquí también las personas van para la vendimia, ¿no? Pues igual allí las mujeres van para la cosecha del arroz, del trigo, etcétera, lo que tienen ahí en ese momento. También se mueven para la construcción de carreteras. Ahora, el estatus y la forma de vida de estas mujeres no tienen nada que ver con la mujer de un rango, digamos, social de clase media alta, no tienen nada que ver con estas mujeres de las que estoy hablando, las que realmente viajan y migran, ¿no? Miren, algunas profesiones que he elegido, la carretera, trabajan en la carretera, tienen aquí, esta es una mujer que ha venido seguramente del sur porque está haciendo unas tortas en un callejón en la ciudad para vender. Es un trabajo respetable porque tiene un pequeño negocio y seguramente está ganando mucho dinero en comparación con lo que tendría en su casa de origen, en su pueblo, ¿no? Muchísima gente, la gran mayoría de las mujeres trabajan en el servicio doméstico. Trabajan en varias casas a la vez y bueno, pues no es un trabajo fácil, pero es un trabajo digno y es respetado. También hay muchísimas mujeres que trabajan aquí en las fábricas. En la India hay muchísimas fábricas textiles y cada vez hay más mujeres que van a trabajar en estas fábricas. Muchas mujeres, con la ayuda de ONGs, etcétera, pues consiguen aprender oficios, ¿no? Y uno de esos oficios es la costura. Y también hay mujeres que trabajan no sé si ustedes en la India han probado alguna vez unas tortas muy finitas que se llaman papad y es una torta pues sabrosa que lo acompañamos con todas las comidas. Pues hay mujeres que se dedican a hacer eso en sus casas y lo llevan a venderlo o se juntan todos en una fábrica para hacerlos ahí y les pagan un sueldo. Los sueldos suelen ser muy, muy bajos, pero suficientes para que ellas puedan tener una vida digna, ¿no? Y por supuesto están las mujeres que trabajan en la construcción, donde pues tienen que acarrear esas piedras, esos ladrillos durante horas y horas y horas con un sol de justicia, ¿no? También otra industria es el de achar, que hacen verduras encurtidas, el achar delicioso que comemos también, pues se dedican a hacer eso, o el incienso, trabajan mucho en hacer incienso, o cerillas. Son productos que para nosotros es como muy común, ¿no? Que vienen en un paquete, pero tienen detrás esas vidas de esas mujeres que han viajado miles de kilómetros para poder tener una vida digna. El servicio doméstico, mire, cuando estaba estudiando un poquito para esta conferencia, el porcentaje, no quería poner muchos números porque realmente todos los estudios luego al final son números y no me gusta poner las mujeres como números, ¿no? Realmente porque tenemos unas vidas, tenemos unas historias que contar. Bien, pues en el servicio doméstico en Delhi un 47,3 mujeres
0,3 mujeres, porcentajes de las mujeres que migran van al servicio doméstico y en Mumbai es un 54,9%. Es muchísimo. Más de la mitad de las mujeres que migran trabajan en el servicio doméstico. En costura, en artesanía, etcétera, es un 18,4%. Y en las fábricas un 11,8%. Fíjense, cuanto más especializado es el trabajo, menos es el porcentaje. En educación, en salud, profesoras o enfermeras, etcétera, médicos, un 5,9%. Eso implica en sí la relación directa de la pobreza del estatus social a la migración. También estas mujeres, como he empezado hablando de su valentía, esas mujeres quieren mantener su identidad de su ciudad de origen o su lugar de origen, ¿no? Lo que hacen es se forman en grupos de todas las mujeres de la misma zona. De hecho, esto luego ha dado lugar a, por ejemplo, no sé aquí si existen, en Madrid, por ejemplo, por lo menos lo he visto, Casa de Extremadura, Casa de Andalucía, etcétera, ¿no? Pues ahí también pues hay casas de cada provincia. ¿Cómo se han creado estas casas? Pues las mujeres que se juntan para celebrar las festividades de su zona, las costumbres para mantenerlas, enseñar el idioma a sus hijos para que no pierdan esa textura, ¿no? esa vida que traen ellos de su lugar de origen. Celebran sus festividades. De hecho, hay barrios enteros de gente que se ha formado. Por ejemplo, en Nueva Delhi hay un barrio entero que se llama Chittaranjan Park, muy, muy céntrico. Vienen todos, casi todos, el 90% de las personas que viven ahí son de Bengala, que vinieron a Delhi por diferentes razones y se han juntado, se han formado, que antiguamente los llamarían como guetos, ¿no? Pero claro, esto es como un poquito más sofisticado, las casas son más modernas y pues ahí están. También debería hablar rápidamente de unos grupos, por ejemplo, los nómadas, los banjara. Los banjara son los gitanos originarios de la India que se mueven muchísimo, se desplazan muchísimo y causan, claro, hablamos de números mayores, no estamos hablando de unos 4 o 5 que vienen de un sitio a otro, sino miles y miles que se desplazan de un sitio a otro, ¿no? También, como antes he hablado, de peregrinos. En la India es muy, entre los hindúes, por ejemplo, hay mucha tradición de peregrinar a ciudades santas. Entonces, y tardan 1 año, 2 años en volver a su lugar de origen. Entonces, van de templo en templo y, claro, llegan bastante más adelante. Bien. Ahora me gustaría hablarles de un tema bastante... Sí, un rollo que estás ahí, pero no se aquí no se ve. Ah, no se ve, vale, vale. Bien. Bien, pues aquí les voy a hablar de el tráfico de novias, la trata de blancas. Pues mire, les voy a contar otra historia de otra niña, llamémosla Hasina, por poner un nombre. Un intermediario o un agente contacta con la familia de Hasina con un novio potencial. La venden a la mujer como novia a otra familia en otra ciudad. Me gustaría, antes de proceder, a decirles que no es ni con todas las mujeres ni en todos los casos, pero hay muchísimos casos, que eso es lo que quería decirles. Bien, según el último informe de la Oficina Nacional de Registros Criminales, al menos 34.923 mujeres fueron secuestradas en 2018, solo en ese año, para ser casadas a la fuerza. Eso es más de 95 al día. Fíjense, ¿eh? Fíjense. Entonces, ¿qué hacen? La venden a esa mujer como novia,
supuestamente, a otra familia en otra ciudad, ¿no? Esa familia política, pues miren otra vez en el mapa, los casos más sangrientos son de esta zona de Assam, de Bengal, de Darjeeling, hacia esta zona del norte. Norte de Delhi es aquí el estado Haryana. El ratio mujer-hombre es el más bajo en esa provincia. No tienen mujeres para casarlas con sus hombres. Entonces tienen que comprar a esas novias, no tienen que hacerlo, pero lo hacen, a esos sitios. ¿Por qué a esos sitios? Uno, porque está suficientemente lejos. Mire, tienen que cruzar todo el país para llegar ahí. Pueden hacer lo que quieran con la mujer. Entonces, en Assam, en Darjeeling, en esa zona, en Bengala, están las plantaciones de té. Y últimamente lo que ha pasado es que esos arbustos de té, pues después de unos años, dejan de producir hojas. Tienen que cerrar las plantaciones. Entonces, el 90% de la mano de obra es femenina en esas plantaciones. Son las que quitan las hojas de té para las fábricas. Bien, se quedan sin trabajo. ¿Cuál es el futuro de esas mujeres? No las tienen. Entonces, la segunda mejor opción es vender a sus hijas para poder sobrevivir. ¿Qué les llevará a hacer eso? No me pregunten. La pura desesperación. Entonces, ellos piensan que no las están vendiendo, que les están casando y un bienhechor les está dando dinero. ¿Cuánto dinero? Muy poco dinero, pero para ellos es muchísimo dinero. A veces tan poco como 1.500 rupias, 2.000 rupias, tan poco. Bien, pues estas mujeres van a su casa de la familia política y aquí tienen 3 labores fundamentales, que es la labor reproductiva. Allí cocinan, limpian, cuidan y procrean para toda la familia sin sueldo. Luego viene a la vez la labor en la agricultura, que es, aparte de hacer todo eso, tiene que trabajar en el campo, sí o sí o sí. Porque es una zona también muy cercana al Punjab, con el mismo tipo de agricultura, etc. Esperan que trabajen en el campo todo el día y luego de vuelta en la casa. Y el tercero y el más preocupante es la labor sexual. Aparte de tener hijos con su supuesto marido, se espera que preste servicios sexuales a otros hombres de la familia o a la comunidad. Esto es una lacra que se está persiguiendo desde hace ya tiempo. La policía de esta zona de Assam y Bengala están en contacto con la policía de Haryana y muchas organizaciones que quieren rescatar a esas novias y traerlas de vuelta a sus casas de origen, ¿no? Si falla esa mujer en algunas de estas funciones, le volverán a vender a un mayor precio a otra familia, con lo cual esa mujer siempre vive pensando en que algún día le van a vender, que no es su familia real, que no es su marido, que no son sus hijos. O sea, ¿cuál es el estatus que tiene esa mujer en la casa? Ninguno. No tiene. Es un estatus sin definir en la casa. No sabe el idioma. Ha cruzado todo el país, no habla el Haryanvi. Y los de ahí no hablan su idioma de Bengala o de Assam. La tratan como una esclava. Sus hijos no heredan nada, no tienen ningún tipo de derecho. Fíjense, hay muchos casos donde esas mujeres tienen suerte y consiguen formar una familia de verdad, consiguen vivir felices, pero muchas veces no. El procedimiento del engaño, como siempre, un trabajo muy bien remunerado. También les engañan con la historia del amor. Yo te quiero casar, me quiero casar contigo, pero soy de una ciudad muy lejana, pero no te preocupes, ahí tienes una casa con una cama de verdad, no tendrás que trabajar tanto, etcétera, etcétera. Les llevan con esas historias bonitas, ¿no? Y muchas veces dicen, yo no he engañado a la niña. Cuando les cogen al final el policía o las organizaciones, dicen,
Yo no he engañado a nadie, yo he explicado a la niña lo que iba a tener y la niña ha accedido. Claro, si tú a una niña de 13 años, 14 años que vive en la más absoluta pobreza le dices que vas a tener una vida de color, ¿qué va a decir la niña? Yo quiero ir. Claro, es un engaño, pero va. También últimamente ha surgido un tema que se llama el yihad de amor. Fíjense el nombre, ¿eh? Es lo que hacen muchísimas comunidades musulmanas hacia mujeres cristianas y hindúes. Se casan con ellas para crecer en población musulmana. Es el dominio silencioso del Islam poco a poco. Entonces, como pueden casarse varias veces, no es que no tengan mujeres musulmanas, sí que las tienen, pero es una forma de hacer el yihad silenciosamente, de esta forma. Engañan a esas mujeres con historias para llevarlas para poblar, ¿no? sus zonas. También podemos hablar de la migración en el contexto de la actividad forzada, ¿no? de la prostitución, del narcotráfico y muchas otras cosas. En el 100% de estos casos, las mujeres pues les abducen, les llevan a la fuerza, la edad muy, muy temprana, muy, muy jovencitas, muy, muy pequeñas. Había casos de migración de este sentido nacional, les llevaban a las grandes ciudades. Mumbai, por ejemplo, tiene una zona, Kamatipura, que es la zona, aquí creo que les llaman el barrio chino, ¿no? O zona así, pues es la zona roja, lo llaman ahí, y viven en jaulas, viven literalmente en jaulas, son lugares muy pequeños, encerrados. No tienen ningún tipo de libertad, no crecen ahí, es material quizá para toda una conferencia aparte, ¿no? Porque realmente es terrible lo que sucede ahí. Muchas de estas chicas consiguen salir de aquello, consiguen pagar las deudas que dicen que tienen con los que le han traído ahí y salen de la prostitución. Hablaría ahora de la migración internacional, pasemos a algo más agradable. Mire, desde hace miles de años, desde las leyendas tenemos casos como Sita, no sé si conocen el libro El Ramayana, donde está la mujer de Rama, que se llama Sita, son del norte de la India, se casan y pues Rama le mandan a la selva, al sur, y ella le acompaña. Miren la migración, van con él, le acompañan porque es su deber acompañarle. A ella no le han mandado a ningún sitio, pero ella le sigue, ¿no? Y llega hasta Sri Lanka. Llega hasta lo que es ahora mismo Sri Lanka. Y de vuelta de Sri Lanka hasta su lugar de origen. Son 14 años que pasa fuera, pero desde entonces tenemos casos de migración, ¿no? Que es realmente impresionante. Es migración internacional en términos de ahora. También he querido poner el caso de Kasturba Gandhi, que era la mujer de Mahatma Gandhi. Se casaron a una muy temprana edad, 14 años, y se fueron a Sudáfrica. En esa época, cuando las mujeres no salían de sus pueblos, las mujeres de bien, pues esta mujer le siguió también. ¿Por qué? Porque era su deber seguir a su marido y cuidarle. Volvieron a la India y, claro, a ella le llaman la madre. Gandhi es el padre de la India moderna, Kasturba es Ma. Ma significa madre, es la madre de la India moderna, ¿no? Anandibai Joshi es el caso de una mujer que quería ser
y fue médico y fue a estudiar fuera. Consiguió salir fuera, estudió fuera, volvió a la India para cuidar, para trabajar en un hospital y trabajar, una mujer muy admirable. El caso particular de Zebe Mutama, esta señora aquí, es muy relevante. Ella es del sur de la India, era del sur de la India, y aprobó unas oposiciones al servicio diplomático. Pero le querían relegar a la oficina, no le querían dar un trabajo como personal que trabaje fuera de la India, porque le decían que no era lugar para una mujer. Podía trabajar en una oficina, pero no fuera. Ella quiso ser alguien más, quiso llevar ese papel de la mujer fuera, ¿no? Y consiguió que el Tribunal Superior de Justicia aprobara que fuera como embajadora fuera. Y fue a Hungría, que fue su primer destino, y luego estuvo en el servicio diplomático el resto de su vida. Falleció en los años 80, creo, pero una mujer admirable. También hay personas ya, mujeres más modernas, puedo poner muchísimos casos, pero Shubha Tole, por ejemplo, es una neurocirujana muy importante que obviamente tuvo suerte, estudió y pudo viajar para trabajar. Y también Jayati Ghosh, que ahora mismo está con el grupo de Joe Biden en Estados Unidos. Es una economista de mucha reputación, muy famosa, y Joe Biden le ha elegido como miembro de su equipo económico. Es india ella. Bien, pues normalmente ese tipo de migración es muy parecida como la nacional, suelen ir mayoritariamente por matrimonio, pues casadas con hombres que trabajan fuera de la India, o cuando son temporalmente y voluntariamente van y vienen, ¿no? Por ejemplo, docencia. O sea, hay muchas mujeres que trabajan en universidades fuera y luego vuelven. O por estudios, van a estudiar fuera, que ahora hay más y más y más mujeres que quieren salir. ¿Dónde suelen ir? Normalmente a países que son más atractivos. Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. Suelen ser los 3 países de más atracción para estas mujeres. El idioma, el inglés es de gran ayuda para estas mujeres que quieren estudiar porque para ellos es más fácil. Es atractivo todo lo que les ofrecen estos países. Les explico cómo funciona el sistema educativo en la India. Cuando nosotros estamos terminando los estudios, tenemos lo que llamamos los headhunters, los cazatalentos, que aterrizan de estos países a las universidades famosas en la India. Vienen buscando a los mejores y les ofrecen absolutamente todo y les llevan para los estudios superiores en estos países, Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. Y les ofrecen pues dinero, lógicamente, un trabajo, un espacio de trabajo muy bueno, una cultura de trabajo muy buena y obviamente la parte económica es lo que más atrae, ¿no? a una persona recién licenciada que más quieren. Entonces les lo sirven en bandeja. Bien, antiguamente los requisitos burocráticos eran dificilísimos. Conseguir un pasaporte para una mujer india, tardamos 1 mes, 2 meses, 3 meses o más para que nos dieran un pasaporte y nos lo daban si era urgente, si no, no. Y lo tenían que aprobar o mi padre o mi hermano o el que estaba, ¿no? No sé si le sonará algo de la época de Franco, que he oído muchas veces que las mujeres tenían que tener esa aprobación, ¿no? Para poder conseguir cosas, ¿no? O el marido, efectivamente.
aparte de la económica, lo que he observado es, hay países que les gusta que vaya gente a estudiar o trabajar ahí, pero también hay países donde no aceptan a las mujeres, los países musulmanes, los países del Golfo, Arabia Saudita, toda esa zona, no son muy amigables hacia las mujeres, ¿no? No se les acepta, se les discrimina a las mujeres doble, por ser mujeres, por ser no, tranquila. Por ser mujeres y por ser migrantes. Hay una doble discriminación. Luego, tienen los mismos problemas que tienen las mujeres que migran nacionalmente. La lengua. Imagínense que vienen a España, una mujer de la India profunda. No tiene ni idea en qué idioma estamos hablando. La comida, la cultura, absolutamente todo. Entonces, esa adaptación que tiene que hacer de su vida es admirable. Tienes que tener muchísimo valor, dejar atrás todo lo que conoces, todo lo que sabes e irse a un sitio completamente diferente, completamente desconocido. ¿Qué tipo de trabajos hacen normalmente cuando van fuera? Pues suelen ser mujeres que trabajan en trabajos bien remunerados y es completamente opuesto a lo que hacen normalmente en la India, dentro de la migración nacional, ¿no? Internacional, pues la docencia, hay muchos médicos, muchas enfermeras, muchísimas enfermeras que viajan fuera, científicas, economistas, carreras, las que tienen carreras, ¿no? y estudios. Claro, el factor más grande aquí es que han tenido la suerte de poder ir a universidades, poder estudiar, poder tener esa ayuda, ¿no? De la sociedad antes de migrar. Bien, hay también casos de mujeres que en ese tráfico que hemos hablado antes de trabajo, que les engañan, les llevan a países del Golfo mayoritariamente, donde les ponen en el trabajo doméstico, por ejemplo, con contratos blindados. ¿Por qué se van esas mujeres fuera? Porque tienen una necesidad, porque no se migran, no van dentro del país, van fuera, dejan su país y van fuera. Porque tienen que casar a su hija, no tienen ningún marido o hermano o familia detrás, o tienen unas deudas que saldar y necesitan ese dinero, entonces aceptan esos contratos blindados que son de 2, 3, 4, 5 años, donde no pueden volver a sus países de origen. Tienen que estar trabajando ahí esos años en condiciones normalmente no muy buenas, viven hacinadas en pisos. Mire, yo fui a Tierra Santa hace dos años, antes de la pandemia, y en el aeropuerto de Tel Aviv veo a una mujer pasar una aspiradora. Y solo con verla yo sabía que era, de qué zona era, porque tenemos esa habilidad de reconocerles, ¿no? Entonces me acerqué y le dije, ¿eres de Kerala? Sí, sí. Bueno, me dijo, ¿puede venir usted al cuarto de baño? Digo, ¿por qué? No me dejan hablar aquí con nadie. Fíjense, simplemente porque me acerqué y le saludé, nada más. Digo, claro, por supuesto. Entré en el cuarto de baño y ahí me dice, bueno, pues mire que aquí estoy con un contrato así, que tengo que casar a mi hija. Mi marido no puede trabajar porque se cayó de un andamio y se quedó ahí. Entonces, no puede trabajar y tenemos una deuda que tenemos que saldar y no podemos casar a la hija. Y tengo que estar aquí mandando dinero para todo esto y conseguir que se case, quizá ni siquiera pueda ir a la boda de mi hija. Porque no me dejan por mi contrato, por el tipo de contrato que tengo, ¿no? Entonces, claro, allí es donde yo siempre hablo de mí misma como una privilegiada. ¿Por qué? Porque tengo esa libertad de movimiento. Puedo volver, puedo venir, puedo ir, puedo trabajar en lo que quiero. Mi caso es diferente. Luego
Si quieren, se lo cuento. Hay casos curiosos de xenofobia que han tenido que vivir, han tenido que ver. No hay mucho aquí, en España desde luego no lo he visto, pero en Inglaterra, por ejemplo, en los años 70, en el aeropuerto les hacían un test de virginidad a las mujeres que venían de la India. Fíjense, porque decían que venían como mujeres de los hombres que ya trabajaban en Inglaterra. Y venían muchas. Entonces decidieron que eso era mentira. No puede ser que tanta gente que se case y que venga. Entonces vieron que pues, la forma de acertar con eso era hacer ese test. Imagínense la humillación que siempre tiene que pasar. Al hombre no se lo hacen, ¿no? ¿Mm? Bien. Siempre. Y es internacional por lo que he visto. Bien. Cuando tienen que regresar a la India, sí. Si vienen solteras, sí. Conozco un caso de una chica diplomática en la Embajada de la India, ahora hace nada, hace unos meses, soltera, aprobó una oposición dificilísima, está en el cuerpo diplomático, viene aquí, aprende el idioma porque les ponen a aprender el castellano durante unos años y el siguiente destino de vuelta, ella elige la India. Entonces le pregunto, ¿pero por qué te vas a la India? Me dice, porque mis padres quieren que me case. Después de ese viaje tan largo, tan difícil para poder aprobar esas oposiciones, que no lo aprueba cualquiera, conseguir llegar a donde has llegado para luego volver a un destino totalmente incierto. No se sabe qué va a pasar, si su marido le va a dejar trabajar, porque claro, el cuerpo diplomático significa volver a viajar, no se sabe, ¿no? Bien. Esto también da lugar a una cosa preciosa, el matrimonio, ¿no? entre indios y extranjeros, que causa también esa migración. Da lugar a un mestizaje precioso, creo que necesario. Ese mestizaje que combina culturas tan bonitas como la española en mi caso y la india, eso es enriquecedor. No estamos estancados en un sitio. Da lugar a eso y eso es un lado positivo que siempre tenemos que ver, ¿no? Los migrantes de segunda generación. Sí es cierto que cuando llegan aquí, digo aquí porque estamos en España, pero cuando van fuera, pierden un poco, hay una desindianización, ¿no? Pierden un poco su cultura, porque claro, la lejanía no ayuda. Entonces, si las mujeres, porque siempre son las mujeres que les educa en esos valores, en esa cultura, no les quedan restos. Entonces, la ropa es donde primero se ve el cambio y luego, por supuesto, el idioma, luego las tradiciones, etc. Entonces, por ejemplo, aquí en España hay una comunidad que se llaman sindhis, que tienen un grupo en toda la India, mayoritariamente en Canarias, en la zona de Valencia, que es donde más hay. Suelen ser, que tienen pequeñas tiendas de decomisos y cosas así, y tienen pues una comunidad donde enseñan el idioma, pues tienen se juntan los fines de semana, etcétera, celebran fiestas típicas de la India, hacen comida, pues me parece muy bien que intenten seguir, ¿no? Manteniendo ese vínculo de alguna forma para las siguientes generaciones. Da lugar a conflictos, porque la primera generación, la segunda, pues tienen los valores tan fuertes que quieren mantener, no quieren soltar, no quieren abrirse a las nuevas cosas que hay fuera, ¿no? Mientras que la segunda, tercera, cuarta generación sí quieren salir, quieren hacer las cosas que están haciendo sus amigos, quieren ir al cine solos, quieren ir, no sé, a un concierto, quieren casarse con otras personas, no quieren bodas concertadas. Tienen muchas historias
Entonces ahí llega el conflicto. Ahí llega el conflicto que muchas veces pues termina mal, pero otras muchas veces, pues claro, ceden y pues ya sigue la vida de otra forma, ¿no? Bien. Y para concluir, porque yo creo que ya llevo mucho tiempo hablando y doy lugar a sus preguntas si tienen, para concluir he de decir que no debemos tildar de debilidad la valentía que tienen esas mujeres migrantes, ¿no? Es la valentía que permite aguantar, permite seguir adelante a pesar de los obstáculos, no rendirse nunca. Es la valentía que se ha reflejado durante años en las vidas de las mujeres que, sin importarles las consecuencias, han seguido luchando y que se niegan a doblegarse ante las injusticias. Esa es mi conclusión, la valentía que nos ha permitido seguir luchando y seguir consiguiendo objetivos, ¿no? Consiguiendo cosas que hemos llegado bastante lejos, bastante, y ojalá que podamos seguir. Eso es lo que quería comunicar.